Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una semana con movimientos álgidos en el ambiente político que provocaron diferentes reacciones en sectores del país. El sábado, luego de presentarse ante el Ministerio Público, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, brindó declaraciones ante los medios de comunicación y reconoció que asistió a una reunión en la que coincidió con personas que posteriormente fueron señaladas por narcotráfico. Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue y que puedas tener el libre acceso tanto el Ministerio Público como si la Fiscalía de Estados Unidos considera que tiene algún mérito que yo pueda tener algún caso. Estoy a la orden también de ellos para poder comparecer ante cualquier justicia nacional e interna. Ahora estoy convencido que esa reunión fue grabada por todo lo que pasó ahí. Caí en una trampa. Esto fue coordinado desde el departamento de Olancho por el abogado Carlos Muñoz, por el abogado Rafael Sarmiento, que trabajamos juntos en la campaña, y pues ellos habían hecho contacto con alguna gente para que se hiciera una aportación a la campaña nuestra, ¿no? Y al único que pude reconocer en el momento que estuvo en la reunión fue al señor Ramón Mata. Habían otras personas ahí en la reunión, yo no los conocía. También en esa reunión estaba el alcalde Adán Funes de Tocoa. A la renuncia de Carlos Zelaya a su puesto en la Junta Directiva se sumó el secretario de Defensa José Manuel Zelaya Rosales, quien en su cuenta de X señaló que tomaba esa determinación para que sea investigado con libertad. He presentado mi renuncia resaltando la integridad y el honor de mi padre, Carlos Zelaya, quien ha comparecido voluntariamente ante el Ministerio Público para declarar sobre un video en reunión de hace 11 años con personas que fueron acusadas por narcotráfico. Horas después, la mañana del domingo 1 de septiembre, la presidenta hondureña Xiomara Castro aceptó la renuncia del secretario de Defensa y en su lugar nombró a la abogada Rixi Moncada. He recibido la responsable renuncia del secretario de Defensa que ha desempeñado con eficiencia ese mandato. Ahora quiero anunciar el nombramiento para ocupar el cargo de la Secretaría de Defensa a la ciudadana abogada Rixi Moncada Godoy, para que haga ondear nuestra bandera en lo alto y nos haga recordar que nuestro verdadero valor radica en un pueblo digno, resistente y decidido a forjar su propio destino. Quiero manifestar mi apoyo al Poder Judicial, al Ministerio Público, para investigar las redes criminales y de corrupción operando impunemente en Honduras. Confío en que se investigue y descubra la verdad y la justicia, que es un bien sagrado para la sociedad. Nadie, ni siquiera los operadores de justicia, están por encima de la ley.
Moncada Godoy aceptó asumir el reto y junto al jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que colaboraría con la presidenta Castro. Hemos sido ya juramentadas por la Presidenta Constitucional de la República, Iris Xiomara Castro, en el cargo de Ministra de la Defensa Nacional. Hemos sostenido con la señora Presidenta en su alta investidura como comandante en jefe una breve reunión en la que ha dado los lineamientos y las instrucciones sobre el trabajo que debemos seguir de aquí en adelante para garantizar la existencia, la prevalencia, la vigencia de la República al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas que conforman nuestro país. En sesión extraordinaria de la Coordinación Nacional de Libre, Libertad y Refundación ratificó su respaldo a la presidenta Castro, acepta la renuncia del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y la del jefe de bancada, Rafael Sarmiento, y convocaron a movilizaciones. Diversos sectores lamentan la espiral de acontecimientos que podrían provocar una desestabilización en el país y piden a todos los actores políticos hacerse a un lado y ya no hacerle más daño a Honduras, ya que de un lado u otro se evidencia que la nación no avanza. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Iniciamos una semana entretenido el panorama político en el país, sin ninguna duda. Hoy es ya 2 de septiembre, el mes de la patria. Vamos a abordar los temas ocurridos el fin de semana en la situación política y social en el país. El general en condición de retiro, analista don Luis Maldonado Galeas. Gracias, general, por estar acá. Gracias por la invitación, buenos días. Saludo a Carlos Eduardo, saludo al pueblo hondureño. Gracias, don Carlos Eduardo Reina, abogado, bienvenido, gobernador político de Francisco Morazán. Raúl, un gusto estar nuevamente en este amigo canal con un tema que hay que tocar, que hay que aclarar para el bien del pueblo hondureño y para también que todos estemos con la información transparente necesaria para tener un criterio propio. Saludo al general Maldonado también. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Cómo catalogar lo sucedido toda la semana anterior en el país con esta situación política? Lo del fin de semana, general, sus comentarios iniciales. Sí, yo considero que esto es como un reflejo de una situación política que se caracteriza por la inestabilidad, por la falta de definición de una política y estrategia desde el Estado, desde el gobierno, para canalizar todo el potencial del Estado hacia fines que tienen que ver con la Constitución de la República, con las aspiraciones nacionales, con los intereses del Estado, con los objetivos que se deben de alcanzar. Y esto lo estamos viendo prácticamente en lo que va de este siglo. Y de repente hay momentos críticos en la hoja de ruta de la conducción de los estados en donde explotan o se evidencia de que no se siguió la ruta correcta, principalmente en lo político, porque lo que está sacudiendo a Honduras ahora es de carácter político, de una acumulación de hechos de tipo político, en donde la principal característica es la orientación para la gestión del Estado desde una visión partidaria. Nosotros nos quedamos con el mal sabor o con la falsa expectativa de poder ver en el gobierno anterior e identificar una política de Estado. Lo que vimos fue una política de reelección presidencial, de continuar en el poder, de afianzarse en el poder, de centralizar el poder.
un autoritarismo y desafortunadamente una vinculación muy estrecha que sabemos nosotros los efectos que esto está teniendo. Política, narcotráfico. Y ahí empezaron a surgir algunos conceptos que ya hasta son familiares en Honduras. La narcopolítica, el narcoestado, los narcodiputados, los narcoalcaldes, narcofuncionarios vinculados también con la justicia y la Fiscalía General del Estado, y desde luego la sociedad. Estos dos componentes de una visión para gestionar el Estado desde una orientación estrictamente partidaria y hasta ideológica, también está repitiéndose ahora. Estamos desafortunadamente viendo que la gestión del gobierno actual se concentra en aspectos que de repente habría que ver si hasta el momento han sido eficientes y también de beneficio para el pueblo hondureño. Llámese esto socialismo democrático, llámese esto refundación del Estado. Todo esto concentra una energía y una identidad en la conducción del Estado. Y desde luego crea una especie de solidaridad en la gestión, independientemente si esto conlleva o no riesgos o conlleva beneficios. A esto sumémosle de que el modelo de concentración del Estado que se trajo como experiencia del gobierno anterior ahora tiene similares características. Queremos a toda costa tener control de la Corte Suprema, queremos tener control del Congreso Nacional, tenemos que tener control de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de la República. Ese afán de controlar el Estado rompe un principio democrático, la independencia de poderes. Y esto lo quiero destacar porque tanto en los gobiernos anteriores como en este, creo que no han entendido, no han profundizado en un concepto: la complementariedad de los poderes. Si se tiene una línea correcta en la conducción del Estado, los demás poderes complementan las políticas de Estado, complementan las políticas públicas en todos los órdenes. En esta combinación, dirigir al Estado desde una visión partidaria e ideológica y la contaminación del Estado desde la narcoactividad, explotó ahora una nueva realidad en la cual ya se identifican ciudadanos que pertenecen a este gobierno vinculados con la narcoactividad. Y también la otra crisis política, una crisis política que pudo haberse resuelto al interior, me refiero a lo que provocó la reacción de la embajada, la embajada de los Estados Unidos, a través de su embajadora, Laura Dugu. Ella usó un lenguaje de sorpresa, estoy sorprendida y estoy decepcionada. Este lenguaje provocó una reacción del partido en el gobierno, en donde se pretendió vincular de que esas expresiones son un ataque al jefe del Estado Mayor Conjunto y ministro de Defensa por haber visitado Venezuela y haberse entrevistado con el señor secretario de la Defensa de allá. Y luego lo que tiene los Estados Unidos con esta persona que está prácticamente requerido y del cual se ofrece una recompensa por muchos millones de dólares por su captura, por tenerlo como vinculado con el cartel de los soles en Venezuela. La reacción por ambos lados, uno por tal vez no tener, digamos, la discreción diplomática para las expresiones, y por el otro lado nosotros no tener la tolerancia o el manejo adecuado del lenguaje diplomático para responder asertivamente. Y este incidente, que es el inicio de una crisis, genera más crisis que generan otras decisiones. Y la
Y la otra crisis que está planteada, que puede traer consecuencias, es la denuncia del tratado de extradición. La pregunta es, ¿está relacionado la denuncia del tratado de extradición con el incidente diplomático? Bueno, veremos si es así. A mi juicio, no hay vinculación justificada desde el punto de vista de las relaciones de dos estados y de la lucha por intereses comunes de estos estados, Estados Unidos y Honduras, relacionado con la seguridad, relacionado con la migración, relacionado con democracia, derechos humanos y todos estos aspectos que son parte de la política estadounidense y que comparte con países como nosotros. Entonces veo ahí un exceso en la toma de decisión para tomarla. Y aquí quiero apuntar algo. Posterior a esto se convoca al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Me parece pertinente, pero hubiera sido más pertinente que se hubiese convocado antes de tomar la decisión, porque la decisión de denunciar la extradición, el acuerdo, esa decisión sí es un asunto de seguridad nacional, porque aparte de la seguridad misma también toca otras aristas que consecuentemente caen en ese contexto. Y esto se multiplica más con estas revelaciones tanto de manifestaciones de personas que están siendo juzgados en los Estados Unidos sobre los ciudadanos, el secretario del Congreso que provocó su dimisión de estar a cargo de la Secretaría del Congreso Nacional y someterse a la justicia para que se aclare su situación. El señor Carlos Zelaya, consecuentemente, su hijo, también renuncia a secretario de Defensa. Nos parecen actos que tienen un sentido de responsabilidad al decir, bueno, no estoy bien acá, voy a renunciar, porque hay un selanamiento y la solidaridad de su hijo, pues también tiene su sentido propiamente familiar y también de solidaridad. Se recompone otra vez el Estado y se nombra de secretaria de Defensa a la señora Rixi Moncada. Se abre otro debate, otra situación. ¿Seguirá la señora Rixi Moncada como precandidata del Partido Libertad y Refundación? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice la Constitución? Bueno, que 6 meses antes de que se elija el presidente de la República, deben de renunciar los secretarios de Estado y todos los que están inhabilitados para ser presidentes de la República. Esto significa que sí, los derechos políticos de la señora Rixi Moncada se mantienen hasta mayo del próximo año y por lo tanto hasta puede cursar las primarias y ser electa candidata presidencial. Hay un problema. La politicidad de las Fuerzas Armadas como un todo. Aunque el secretario de Defensa es un cargo político de la administración del Estado, pero el artículo constitucional es general al abarcar la politicidad de las Fuerzas Armadas y los tres, presidente, secretario o secretaria de Estado y el jefe del Estado Mayor Conjunto son el alto mando militar. Supongamos que esto pase, pero no pasaría algo que es importante que se analice desde hoy. Lo que no pasaría es la cuestión de honor, la cuestión de dignidad, la cuestión de ética respecto a que sería la primera vez que un ministro de Defensa activa políticamente para procurarse una precandidatura. En este sentido, mi valoración es que se desista de esa aspiración o se renuncia al cargo también, pero que no se nos permita a Honduras y particularmente a las Fuerzas Armadas tener una experiencia de que los fines de semana o cuando lo considere la Secretaria de Estado en Defensa Nacional vaya a hacer su actividad de tipo político, porque es una responsabilidad de seguridad nacional que demanda para un funcionario, en este caso para ella, una permanencia. ¿Qué significa todo esto? Todo esto significa que tenemos un problema de conducción del Estado,
que tenemos un problema en el manejo de crisis, que dejamos que las crisis avancen y que los iniciadores de la crisis no se interrumpan, no se frene el proceso y que permitamos que se agreguen detonantes progresivos hasta que se torna un tanto inmanejable. Todavía es manejable lo primero, lo de la extradición. Bueno, hay un lenguaje muy fuerte de los Estados Unidos, repiénselo. Hay un lenguaje sensato de personas importantes en el país, rectifíquese. Y hay un lenguaje fuerte de parte de la oposición política y con razón desde el punto de vista de lo que significa la contienda política, que se dice debe de hacerlo y hay todos los señalamientos posibles. En ese escenario de toma de decisiones incorrectas, de confrontación política, de incremento de crisis, nos encontramos ahorita nosotros en Honduras y debemos de tomar reflexiones y bueno, estos canales son parte de esos espacios de reflexión para incidir en lo que sea posible en la toma de decisiones correctas. Sí. Carlos Eduardo, ¿tú cómo analizas lo que ha ocurrido luego de la cronología y el análisis que hace el general Maldonado Valeas? Bueno, ando un poco resentido de salud, así que me excusan si tengo algún episodio de tos. Ha hecho una cronología de los hechos y ha interpretado los hechos conforme a su punto de vista. Y eso es parte de lo que venimos a hacer a este foro. Porque podemos coincidir en la cronología, pero no en la interpretación. Creo yo que la extradición es extremadamente popular en Honduras. ¿Por qué es popular? Porque con ella nos deshicimos de Juan Orlando y de su camarilla. De alguna parte de su camarilla. Pero yo quiero hacerle que usted haga algunas reflexiones, pedirle, mejor dicho, que usted haga algunas reflexiones. ¿Cree usted que si hubiera ganado el Partido Nacional las elecciones en el 2021 hubieran extraditado a Juan Orlando? Ahí yo creo que no. Yo creo que no hubiera ocurrido. ¿Por qué digo esto? Porque hay que reconocer un mérito. Que quien extraditó a Juan Orlando, ¿saben quién fue? El pueblo hondureño. Cuando votó de manera masiva y contundente en contra de su partido nacional. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos ver la historia que ha ocurrido en el mundo, no solo en Honduras, de la conducta que tiene ese gran país del norte, en el cual 2 millones de hondureños, compatriotas nuestros, cerca de 2 millones viven allá. Tenemos todos familia allá, de una forma o de otra. Tenemos relaciones históricas con él. Tenemos afinidades con el pueblo norteamericano. Pero en este caso, políticamente nosotros como Libertad y Refundación tenemos algunas diferencias políticas. No en todo, en ciertos temas. El pueblo hondureño sacó a Jo. Estados Unidos puso a Jo, sabiendo que era narcotraficante. ¿Y por qué digo que sabiendo que era narcotraficante? Porque según lo que salió en el propio juicio, Juan Orlando venía en esta actividad ilícita bastante tiempo antes de ser presidente inclusive del Congreso Nacional. Eso es importante que lo tengamos en mente. Por tanto, la moral en que se usa las figuras por parte de esa gran potencia del norte no existe. Existe simplemente algo que me imagino que es una especie de pragmatismo en el que mientras ocupen a este para evitar que gane la izquierda, que haga lo que quiera. Cuando ya no lo ocupan, el mismo día que sale del poder lo mandan a traer. Y así hay ejemplos aquí en Centroamérica hay un ejemplo, en Panamá. Hubo un militar llamado Noriega, que lo usaron por años, trabajó y colaboró con el gobierno de Estados Unidos y la CIA, y luego fue extraditado e encarcelado hasta que murió. Y en el Oriente y en otros lugares del planeta existen ejemplos similares. Quiero también decir que el tema de
la extradición en Honduras y la decisión que toma el gobierno de Xiomara no es una decisión antojadiza que tiene que ver con asuntos exclusivamente jurídico-criminales. Tiene que ver con asuntos geopolíticos. Entendiendo eso que les acabo de decir, sabemos que puede ser usada la figura también como ha sido usada en otros países, la lawfare, para debilitar gobiernos de izquierda. ¿Sabes cuántos gobiernos han sido derrocados en América Latina en los últimos 10 años usando la justicia como arma política? ¿Sabes, Raúl? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Hombre. El primer caso, te voy a poner el de Lula da Silva. Iba a volver a ser presidente, iba a ser reelecto y lo encarcelaron. Le inventaron un juicio que luego el propio fiscal que llevó ese juicio fue enjuiciado por haber falseado información. El caso Lavallato, que hasta una serie en Netflix hicieron. Muy buena, por cierto. Muy buena, pero con las pruebas falsificadas contra Lula da Silva. Luego salió de la cárcel y miren dónde está ahora. El pueblo lo llevó nuevamente a la presidencia. Falsificaron también juicios para sacar a Dilma Rousseff, que fue a quien Lula había traspasado el mando luego de que ella ganó las elecciones. Luego en Argentina con Cristina Fernández. Luego en Ecuador con Rafael Correa. Luego con Evo Morales, que le dieron un golpe y lo sacaron. Luego hay un caso vivo actual en Perú. El presidente electo por el pueblo está preso. Y la que gobierna es una señora que detesta el pueblo peruano, que tiene el récord de tener la menor popularidad del mundo. Creo que la apoya como el 1 o 2% de la población. Entonces, existen esas herramientas. No son inventos de uno. Y todos los casos son contra gobiernos de izquierda. No hay un solo caso contra gobiernos de izquierda, Raúl. De derecha, perdón. Todos son contra la izquierda. Entonces vemos que, ¿por qué ocurre eso? Porque al final, los grandes intereses económicos transnacionales, aliados con los socios locales, utilizan estas herramientas para que los gobiernos siempre sean a favor de esos grandes intereses. Lo que pasó en 12 años de ese gobierno del Partido Nacional, donde se le permitió la narcoactividad a cambio de que entregara, privatizara todos los bienes del Estado a un modelo que genera pobreza, pero eso sí, concentra riqueza en pocas manos como nunca antes en la historia. Mire, general, a usted que le gustan los datos y que es un hombre estudioso, le voy a pasar un dato para que lo corrobore. En los 12 años de la narcodictadura del Partido Nacional, se acumuló más riqueza que en los 100 años de concesiones bananeras y mineras. Así de lucrativo fue el golpe de Estado. Así de lucrativo fue el modelo neoliberal para muy pocos hondureños que fueron los que se beneficiaron de ese golpe. Entonces, entendiendo todo eso, vemos que por 9ª vez, no es la primera, 9ª vez, la embajadora de Estados Unidos hace comentarios injerencistas. Las primeras 8 veces, todas fueron resueltas, como dijo el general, de manera diplomática y sensata, a través de reuniones entre el canciller que la llamaba para pedirle que no se inmiscuyera en los asuntos de Honduras. ¿Por qué lo hizo así? Porque la norma mundial en la que se basan las relaciones diplomáticas, que se llama la Convención de Viena, exige y compromete a todos los estados a que sus embajadores no se van a inmiscuir en los asuntos internos. Ya quisiera ver yo al embajador Bu, embajador de Honduras, en Washington, diciendo que él reconoce al gobierno, a Trump como ganador y no a Biden. ¿Qué hubiera pasado, Raúl? Al día siguiente lo hubiéramos tenido aquí en Palmerola, en el avión de los deportados lo hubieran mandado. ¿Por qué? Por inmiscuirse en asuntos de otro país. Y aquí lo ha hecho con frecuencia la embajadora. Y no es una expresión, ay, se me zafó. No somos así de ingenuos, general. Ella ha tenido una actividad también política, ella, en torno a sus comentarios y a su influencia. Se organizó el BOC, un fracaso político donde unió a ¿quiénes? A los que hoy nos atacan. Unió a los Juan Orlandistas,
unió a un sector del Partido Liberal y unió a Salvador Narrala, que ahora asegura que siempre fue liberal en el fondo, aunque nunca se le notó. Entonces, cuando sabemos todo ese contexto y viene esa acusación en este momento por haber ido, porque yo quiero que el general aquí, porque sé que es un hombre honrado, va a confirmar lo que le voy a decir. Es común que haya encuentros de militares regionales, donde van a ejercicios, a torneos o a juegos, como le llaman, que hacen en diferentes países de la región. Y lo que fue a hacer tanto el exministro ahora, José Manuel Zelaya, con el general Roosevelt Hernández a Venezuela, fue a participar en unos juegos de cadetes. No andaban en actividad política. ¿Cuál fue lo que dijeron aquí? Andaban aprendiendo a hacer fraude. Entonces yo respondo a esa acusación de que no hay que irse hasta Venezuela a aprender a hacer fraude. Aquí están los inventores de las elecciones estilo Honduras. Aquí hay máster globales en cómo hacer fraude. Si uno quisiera aprender a hacer fraude, no hay que irse a otro país. Los grandes maestros del fraude están aquí y militan en un partido de color azul. Cuando hay todo ese contexto, ese ambiente, y viene la embajadora y señala lo que señaló, lo menos que pudo hacer la presidenta es lo que hizo. Porque también pudo pedirle declararla non grata, pero eso sería también ya un acto agresivo contra el gobierno de Estados Unidos. La suspensión o mejor dicho, la denuncia de un convenio está prevista en el propio convenio. Convenio que, por cierto, en este caso es el de extradición, tiene más de 100 años. Fue hecho en el 1909 con adenda en 1927, que en todo caso es probable, esto ya es una conclusión muy personal, que podría ocurrir que un acuerdo entre nuestros países permita la construcción de otro convenio, tal vez más adecuado a la época en que vivimos, pero eso no está planteado ahorita. Eso es simplemente algo que yo veo como uno de los posibles escenarios. Ustedes vienen, organizan el BOC, mandan a 2 candidatos a que se muden al Partido Nacional, porque la lógica mediática también, que hay que hablar ahora de cómo ha estado la relación de los medios de comunicación, no de todos, de un buen grupo de medios de comunicación en torno al actual gobierno. Y ha sido una campaña realmente, yo no había visto algo así. A Tío Beto lo atacaron, pero no como en este momento. A Mel lo atacaron y después le dieron un golpe de Estado. Pero no vi la agresividad que he visto en estos años del gobierno de Xiomara. Y entonces, cuando yo veo esa agresividad, ¿y de dónde viene, Raúl? Yo digo, me hago esta pregunta. ¿Cuál fue la postura de tal medio ante el fraude electoral, ante el golpe de Estado, ante la corrupción del gobierno que salió? Y llego a la conclusión de que eran complacientes. Entonces, los que fueron complacientes con lo que se fue, hoy atacan con severidad a un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque Honduras hoy tiene un gobierno que representa los intereses de las mayorías y no de esa clase muy pequeña que está acostumbrado a que el gobierno haga lo que ellos desean. Ya los fideicomisos no existen. La caja única es el tesoro del pueblo hondureño, lo maneja el gobierno y no los bancos ganando grandes comisiones por el manejo del dinero suyo, mío y nuestro. Eso ha cambiado y eso no le gusta. La embajadora Dohu, fíjense que quiero, y se lo voy a decir aquí a ella, embajadora, usted representa el gobierno de Estados Unidos, que es presidido por Joe Biden. Hace una semana y media yo escuché en la convención del Partido Demócrata los discursos tanto del presidente Biden como de la candidata y vicepresidenta actual, Kamala Harris. Y los 2 discursos tuvieron una parte que hablaron del tema de los impuestos. Mira, Raúl, es como que estuvieran aquí en Honduras hablando en defensa de la ley de justicia tributaria. Ajá, ¿cómo es que allá sus jefes del gobierno defienden la ley de justicia tributaria y ella aquí dice que esa ley no sirve y que va a generar
que no haya inversión, sumándose al discurso de los que no quieren pagar impuestos. Ahí entran en contradicciones. Y esto no se trata de que, como dicen y quieren reducir los conservadores, golpistas, los aliados de Juan Orlando, quieren reducir todo a decir es que el libre no quiere a Estados Unidos. Eso es falso. Bueno, yo te acabo de contar, Raúl. ¿Quién me llamó cuando venía para acá? Te dije que te mandaron saludos. Mi hijo mayor nació en Estados Unidos. Allá vive, allá estudia. Nosotros no odiamos, yo no odio a Estados Unidos. Admiro la historia de ese gran país y la leo y me sorprende cómo los papeles de la historia van cambiando, cómo aquella generación de iluminados e ilustrados dio creación a esa gran nación democrática, la primera nación democrática del mundo, que se fue a una guerra por liberarse contra el imperio inglés. Hoy nosotros estamos haciendo el papel de ellos, liberándonos de las influencias externas para poder dirigir nuestra vida política. Pero lamentablemente en este país hay demasiados grupos todavía de interés en las cúpulas de este país que están acostumbrados a agachar la cabeza y a doblar la cintura e ir a pedir allá a la embajada que les ayuden a llegar al poder porque por las urnas no pueden. Así pasó en el 2009 y así está pasando ahorita. Fue por eso que hace 2 años me tocó, fíjate Raúl, ir a un programa de televisión en otro canal contra Romeo y con Isaías Barahona. Y el tema en ese momento era que ya andaban hablando de que había que hacer algo para sacar a estos. ¿Qué puede estar pensando Romeo Vázquez Velázquez cuando dice que hay que sacar a estos? ¿Creen que está pensando en ir a elecciones? Sí fue a elecciones y sacó 4,000 votos. Hace un par de meses trascendió un audio de Jun Pacheco también. Así es, lo de Jun Pacheco. Luego el ex jefe del Estado Mayor Conjunto dio una declaración donde se refirió a 4 generales, inclusive lo menciona usted, general Maldonado, donde dice no más golpes de Estado. ¿Por qué dice eso? Porque andan entre los pasillos queriendo promover algo, porque así sí llegan al poder rapidito. Es facilito. Se saca al presidente amarrado, lo dejan en Costa Rica y gobiernan ya los que son de gusto de todos estos sectores, los del norte que van a tener un país lacayo y los de aquí que van a volver a llenarse los bolsillos como se lo llenaron cuando Juan Orlando y ya no tienen esos negocios. Y además, ¿qué pasa el día jueves? El día jueves va el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina García, pariente mío. ¿A quienes creen que somos hermanos? Somos parientes, somos más amigos que parientes. Somos más cercanos parientes por el García que por el Reina, pero somos compañeros de lucha y amigos con Eduardo Enrique, quien mando saludos. Y Eduardo Enrique está en el programa ahí con Renato Álvarez, fíjate Raúl, y le mandan a Renato un mensaje, un oficial activo, un general activo, y lo lee Renato al aire y amenaza con un golpe de Estado. Dice que se va a ir Roosevelt y el gobierno. Entonces, sabiendo eso, tiene razón lo que hizo Xiomara. Pero además estoy obligado a extenderme un poquito más para hacer una comparación. Yo nunca he estado vinculado a temas de narcotráfico y nunca lo estaré mientras Dios me dé vida, ni mi familia. Pero sé que en este país hay muchas personas que uno no se imagina que han estado vinculadas. Hay que tener mucho cuidado con quien se junta. Quiero decir que lo que hizo Carlos Zelaya tiene méritos. Cometió un error, lo cometió. Fue a la fiscalía y lo confesó. Hoy Carlos va a renunciar a ser diputado. Va a ir al Consejo Nacional Electoral y va a renunciar a ser diputado. Eso no justifica lo que hizo, pero es un ejemplo de la diferencia en cómo se enfrentan las cosas hoy y cómo se enfrentaban ayer. Porque ayer, cuando señalaron a diputados cómo actuaba la administración anterior, sacó a la Masi, escondió a los diputados, los protegió, cambió jueces para que no les pasara nada. Hoy, Carlos habla de lo que ocurrió. Hay un video aparentemente que muestra una reunión con Cachiro y con Mata. Ya eso es un problema y hay que aclararlo. Y estamos de acuerdo. Libre jamás va a esconder ese tipo de cosas. Y hoy Carlos actúa bien.
y lo felicito por eso, y su hijo, en solidaridad con su padre, para que nadie diga que desde el Ministerio de Defensa se está presionando o amenazando a alguien para que haya una investigación, renuncia. Los aplaudo a los dos. Censuro lo que hizo Carlos en aquel momento, y que la justicia tendrá que investigar, y que la justicia tendrá que sacar sus conclusiones nacional e internacional, porque Carlos dijo una cosa, y lo repite el comunicado de Libre de ayer: ante la justicia nacional e internacional se va a someter. Yo quisiera ver si los señalados del Partido Nacional y el Partido Liberal por actos de corrupción actúan igual hoy. ¿Sabes qué pasaría, mi querido José Raúl Valladares? Se queda sin bancada el Partido Nacional y sin la mitad de la bancada del Partido Liberal. Se actúan como actuó Carlos Zelaya. Pero para eso hay que tener nivel. Que se comete un error y se sabe actuar para reparar el daño que se ha hecho. Se queda sin bancada. Tal vez quedan 3, 4 diputados en la bancada del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí está Pandoros. No, ya se nos olvidó. Que sacaron a la Masi para evitar que fueran enfrentados a la justicia. Entonces, luego de toda esta explicación, la denuncia del tratado es evitar que en Honduras volvamos por la ruta de los golpes de Estado. Aquí no estamos en este momento como país permitiendo que se vuelva a llevar a someter al pueblo a esa gran crisis que todavía hoy estamos pagando. Y el nombramiento de la compañera y candidata Rixi Moncada es cierto que es nuevo. Es nuevo en 2 situaciones. Primera mujer que va a manejar el Ministerio de Defensa y al mismo tiempo es candidata del partido de gobierno. Pero quiero que esto quede absolutamente claro y se lo voy a decir también al general Galeas, Maldonado Galeas. No hay ninguna ley que lo prohíba. ¿Qué cosa? Que ella sea ministra de Defensa y candidata al mismo tiempo. No lo dije. prohíbe la ley. Yo lo dije. En mayo tendría que renunciar. ¿Por qué? Porque la Constitución sí prohíbe que quienes van aspirando a cargo de elección popular estén en esos cargos de ministros, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que es un hombre honrado, porque tenemos posiciones distintas, sin duda, pero nos permitimos tener un diálogo y una discusión para que el pueblo hondureño contraste y saque sus propias conclusiones. Y creo que en esta etapa he aclarado lo que debía aclarar y espero continuar en este diálogo para que todos podamos ver la situación realmente como está ocurriendo. Bien, voy a hacer el primer corte comercial. El Partido Nacional se ha pronunciado. Vamos a darle lectura al comunicado del Partido Nacional en un momento. También le voy a preguntar al general sobre la posición esta que Carlos Eduardo destaca de la embajadora. Entiendo yo que Rixi va a renunciar en mayo. Rixi va a renunciar hasta mayo. Que les quede claro eso. Va a renunciar Rixi hasta mayo de ministra de la Defensa Nacional. Que sobre lo que ha dicho Carlos Eduardo de la embajadora, que es cierto, no fue primera vez que dijo varias cosas. De hecho, informes que tengo yo ante la comandante que vino de Estados Unidos, la presidenta Castro le dijo a la almirante esta que la embajadora qué opinaba de todo, que no se podía. ¿Te acuerdas? Bien, continuamos. Deberíamos de volver a almorzar ahí. General, dígame algo. Usted que tiene toda una trayectoria militar. Yo me acuerdo que yo destaqué eso de Roosevelt, del señor Roosevelt, comandante de las Fuerzas Armadas. Él dijo que cuál era el problema ir a Venezuela. Y yo le dije, ya va a ver que le va a armar un problema. Sí, la embajadora dio a entender ahí que qué mal, que estaban al par de un narcotraficante, tanto Roosevelt como Zelaya, José Manuel Zelaya, que renunció de ministro de Defensa. Un militar, un oficial, usted comenzó desde donde inicia, donde los militares. ¿Qué pensaron los militares cuando la embajadora dijo eso? Los comandantes, Las percepciones son diferentes de acuerdo a los niveles.
el nivel más cercano, con seguridad se solidariza con el jefe del Estado Mayor Conjunto en el sentido de mantener un principio que hay en las Fuerzas Armadas, o tres, que es la unidad de mando, y es la disciplina y es la jerarquía. Entonces, se tiene que jugar adecuadamente con ellos. Sin embargo, hay otras instancias del Estado Mayor Conjunto que son los directores de funciones de asesoría, y ellos deben de asesorar oportunamente al jefe de Estado Mayor Conjunto, el auditor jurídico militar, el inspector general también. Entonces, ellos tienen otra visión. En el marco de la misión, buscan asesorar adecuadamente al jefe del Estado Mayor Conjunto. Y más abajo, se van reduciendo los niveles de comprensión de la temática. Y más ahora que hay un problema, y es que los medios de comunicación y las redes sociales y los chismes de pasillos y las murmuraciones al interior de las Fuerzas Armadas están prevaleciendo sobre una práctica que se llama información de comando. Información de comando es la responsabilidad del comandante de mantener informados al personal. Entonces, estas reacciones, si no se saben manejar adecuadamente, se encauzan en actitudes que pueden ser afectantes a la institucionalidad, a las mismas Fuerzas Armadas. Otro detalle con respecto a esa visita: el jefe del Estado Mayor Conjunto y cualquier oficial de la Junta de Comandantes que le diga a la Presidenta de la República, el comandante general, debe de acompañarme a tal lugar, debe de hacerlo. Pero también, en este caso de que estaba muy sensible la situación en Venezuela y la vinculación de estas personas de la defensa y los altos mandos militares en Venezuela, que los vinculan con la narcoactividad y el cartel de los soles, pudo haber tomado una actitud reflexiva del jefe del Estado Mayor Conjunto y solicitar lo inconveniente de ese viaje. Esa es una cosa. Y la otra, delegar. Por ejemplo, se trata de un encuentro deportivo, de competencias deportivas a nivel de cadetes. También los protocolos militares señalan y definen que las representaciones de las Fuerzas Armadas a los distintos niveles son correspondientes. Una reunión de secretarios de Estado, bueno, secretario de Estado. De jefes de Estado Mayor Conjunto, jefe de Estado Mayor Conjunto. Y esto lo digo desde el punto de vista de mis convicciones militares. Que viajen el jefe de Estado Mayor Conjunto y el ministro de Defensa a Venezuela para un acto de una competencia deportiva no es conveniente por el riesgo que implica la defensa nacional de que las dos principales figuras anden en una actividad que no es a nivel de los asuntos que ellos tratan y tienen la responsabilidad de cumplir. Por lo tanto, en estas áreas hay algunos cargos, por ejemplo, el director de operaciones, adiestramiento y organización de las Fuerzas Armadas. Adiestramiento, la parte de las competencias cae en adiestramiento. Y también está otra figura en el Ejército que cumple las mismas funciones a ese nivel, y también están los directores de las academias militares, de la Francisco Morazán del Ejército, la Naval y la de la Fuerza Aérea. Cualquier delegación presidida por los directores, acompañada de cadetes para ver el evento, es valedera. Entonces, aquí está la decisión de acompañar y está también la decisión para la asesoría oportuna al nivel que corresponda. Por supuesto, con tanta carga que se recibe de todas las formas de comunicación que ahora se utilizan y que escasamente se tiene la versión oficial de los hechos, todo esto cae al interior de las Fuerzas Armadas.
y tiene su influencia. Tiene su influencia, principalmente a los niveles subalternos y gente en formación, cadetes, etcétera, que de repente se confunden. Y en este caso, dado el tema, yo aconsejo al jefe del Estado Mayor Conjunto que dé información de comando. Asimismo, aconsejo a la Presidenta de la República. Explíquenle a la gente qué es información de comando. La información de comando es una práctica rutinaria y también obligada de parte de los mandos militares para que tengan informados a los mandos que corresponden a su nivel. Ejemplo, el jefe del Estado Mayor Conjunto debe de informar a la Junta de Comandantes y al Estado Mayor Conjunto, Inspectoría General, Auditoría y todo el mando superior y de asesoría de las Fuerzas Armadas sobre esto. Si quiere ampliar la información, reúne todos los comandos de unidades o grandes unidades, brigadas, batallones, centros de estudios, etcétera, y hace una reunión de una sola vez para informar sobre esta situación y otras. Porque le hago una pregunta ahí. ¿Usted cree que algunos militares están esperando que el comandante Roosevelt haga eso? Sí, lo están esperando. Sí, lo están esperando. Es una norma, es una responsabilidad y también es una demanda interna, porque al oír la voz del comando, entonces todo se alinea, todo se mueve conforme a esa información. Y lo mismo le aconsejo a la Presidenta de la República. La Presidenta de la República necesita expresarse sobre la decisión de la extradición y también vincular la visita de los dos ciudadanos que hacemos mención con la decisión de la extradición. De repente no es una justificación de Estado. Entonces hay que justificar, se ha tomado esta decisión por esto, esto y esto. Y no estoy hablando de una justificación desde el punto de vista de darle gusto a la oposición política, sino que... No, yo lo pensé en este momento. Yo lo interpreto que para que los militares estén informados, porque ellos son los de las armas y resguardar la soberanía nacional, lo interpreto así, lo que usted está diciendo, que para que estén informados. Sí, claro. Y fíjese que hay algo también que no lo siento mal tampoco. Ajá. Y aquí también tiene que entrar como parte de la información de comando estas dos expresiones que han surgido, golpe de Estado y golpe de barraca. Él tiene que tener la entereza, la responsabilidad, el discurso y decir la verdad respecto a esto que está pasando y lograr actitudes de lealtad institucional, interna, porque cualquier debilitamiento institucional que se pueda dar en este momento, tanto en el evento actual como en el evento que está por empezar a desarrollarse, el proceso electoral puede ponerse en riesgo y puede empezar a originar comentarios de tipo político al interior de las Fuerzas Armadas. De igual manera, la secretaria de Defensa, recién nombrada ahora, entra en ese ambiente, en esa dinámica, en esa sujeción a las leyes y reglamentos militares por ser parte del alto mando militar y por lo tanto sus acciones, sus decisiones que habrá de tomar, que debe de tomar al interior de las Fuerzas Armadas, tienen que estar en línea con lo que las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir conforme a la Constitución de la República, a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, los códigos vigentes. Quiero tomar la oportunidad solamente como una especie de réplica respetuosa a esto de que yo he sido señalado por este ciudadano que tenía la jefatura de las Fuerzas Armadas. Uno, la exclamación es política. Los generales que fuimos nombrados
o señalados con ese acto es política. Y desde ese momento él violó la Constitución de la República. 2, es la primera vez que se da en la historia de las Fuerzas Armadas que un oficial activo hace un señalamiento directo, acusatorio, a oficiales retirados. Número 3, los oficiales activos le deben respeto a los oficiales retirados. Los oficiales retirados le debemos respeto a los oficiales activos. Y en el marco de lo que es esta crisis, también ese tipo de actitudes introduce un elemento disociador y de confrontación interna en las Fuerzas Armadas entre activos y retirados. Esto es inadmisible para un militar en activo que lo haga, pero lo hizo y queda un problema ahí. Si lo hizo en forma personal, la Presidenta de la República debió haberlo destituido de su cargo. Si no lo hizo de manera personal, sino que por mandato de alguien superior, ahí hay un problema de politización expresa. Quiero decirle también al pueblo hondureño que nunca en mi vida he aceptado que nosotros demos golpes de Estado. Si hay un soldado, si hay un militar, si hay un ciudadano civil que pueda decir Maldonado se expresó afirmativamente respecto a un golpe de Estado, entonces que se muera mi honor. Ni los políticos ni los militares estamos en la libertad de hacer juegos políticos para ponernos de acuerdo, tanto por una influencia política o por una influencia militar, para violar la Constitución de la República. No es nuestro deber, es servir a la patria. Y esto que sirva de reflexión también, porque este juego perverso de influencia política sobre los militares o de correspondencia militar a los juegos políticos es lo que tiene a la política en el rumbo equivocado y lo que tiene a las Fuerzas Armadas en una situación en la cual desafortunadamente tenemos que hablar, están siendo politizadas. Y esta es una condición casi permanente. Aquí deben de haber rectificaciones muy fuertes, muy serias, respecto a la actitud de quién es él o la comandante general de las Fuerzas Armadas y quién es y debe de ser el jefe del Estado Mayor Conjunto. Bien, póngame el comunicado del Partido Nacional. Hoy se ha reunido el Comité Central hace unos minutos. Adelantalo, Elder. Si me lo acercas, por favor. Libre inicia Plan Venezuela en Honduras, dice el Partido Nacional. Libre está en crisis interna que por ahora le resulta imposible ocultar los vínculos de la familia Celayo Castro Sarmiento con el narcotráfico y por ello se ha iniciado la primera fase del plan para quedarse en el poder, a sangre y fuego, como les aconseja su camarada Nicolás Maduro. Por la gravedad de esta acción, el Partido Nacional de Honduras ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional se pronuncia en los siguientes términos. Primero, la denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno de Libre para proteger a las personas ligadas al poder. Por eso han querido justificar como algo honorable la renuncia del secretario del Congreso y el ministro de Defensa. Pero nos queda claro que los señalamientos de videos con narcos son algunas de las razones de haber eliminado el tratado de extradición, porque lo que busca es blindar a la familia Zelaya Castro Sarmiento de la persecución penal por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. Número 2, sigue diciendo este comunicado del Partido Nacional de Honduras. La farsa de un intento de golpe que nadie cree es para justificar el hecho de redoblar sus esfuerzos para doblegar a la oficialidad descontenta dentro de las Fuerzas Armadas. Esta institución es fundamental para cualquier ilegalidad que quieran realizar
o para implementar el plan de un enorme fraude electoral en noviembre del 2025 como una copia al carbón de lo sucedido en Venezuela, siguen diciendo los nacionalistas en este comunicado. 3. Dicen los del Comité Central del Partido Nacional, mover a Rixi Ramona Moncada al Ministerio de Defensa es clave para continuar junto a la inteligencia cubana y venezolana, profundizando y garantizando el control de la oficialidad de las Fuerzas Armadas que les adversa. La cátedra morazánica es parte de la doctrina político de izquierda dentro de las Fuerzas Armadas en una muestra que libre ya no respeta la ley. Esto lo pusieron a circular ayer, este párrafo. 4. Libre ha entrado en modo pánico. Saben que no tienen el respaldo del pueblo hondureño, que hoy les quiere fuera del poder y en esas circunstancias son capaces de todo, desde realizar un enorme fraude electoral hasta crear una crisis y darse un autogolpe para prolongar el mandato de Xiomara o a la fuerza imponer una constituyente. Sin embargo, Honduras no es Venezuela, dicen los nacionalistas. Las fuerzas de oposición estamos listos para salir al paso y frenar cualquiera de esos escenarios, aunque haya que dejar la vida en las calles de Honduras, dicen los miembros del Comité Central del Partido Nacional. El principio del fin de la democracia comienza cuando el poder se utiliza para silenciar el pueblo y proteger a los corruptos, dicen los del Partido Nacional de Honduras. Muchos de ellos no sé cómo firman ese comunicado. Carlos Eduardo. El cinismo total. Pareciera un comunicado contra los 12 años de ellos. Porque es muy fácil, es como cuando un niño, tú lo acusas o lo encuentras haciendo una travesura, ¿qué dice? Fue él, fue mi hermano. A ese nivel está el Partido Nacional. O sea, todo lo que ellos hacen de forma magistral, fraude, robo, se queda en el poder a sangre y fuego, pues ya les olvidó que se quedaron a sangre y fuego y que los que dieron la sangre fueron los de Libre contra ellos. La corrupción, el narcotráfico. Miren, ellos sienten en su poca capacidad analítica un alivio cuando ven lo que pasa con Carlos Zelaya. Porque aquí nos salvamos, todos somos iguales. Me recuerda aquel proverbio, mal de muchos, consuelo de tontos. Lo que está ocurriendo, si ellos actuaran como Carlos, que no justifico lo que hizo, ni lo apruebo, pero como actúa hoy, que va a renunciar a su cargo de elección popular de diputado, si ellos actuaran así, se hubieran quedado sin bancada, lo dije hace un momento. Pero el oportunismo total de ellos. Ahora van que la cátedra morazánica es un instrumento ¿de quién? De los cubanos. En todo caso sería cátedra martiana. Y si fuera de Venezuela, cátedra bolivariana, pero es Morazani. ¿Saben quién puso la escuela morazánica en Honduras? Carlos Roberto Reina Diáquez, allá en el Ministerio de Educación, que dirigía la connotada ministra de Educación Zenobia Rodas de León Gómez. Y como siempre en aquel momento, los hijos de los soldados de Morazán supuestamente miraban sorprendidos que se enseñara a Morazán. A Morazán el estadista, el hombre civil que tuvo que pelear la guerra, no porque era guerrerista, sino porque las circunstancias lo obligaron. Y el talento del genio militar que salió de ahí fue tan grande que venció en la mayoría de sus batallas. Pero hay que enseñar al Morazán civil, al estadista, al constructor de la revolución, la revolución post-independencia, para crear una nación moderna que le permitió a las mujeres la educación pública, la cual era prohibida por la colonia, que le permitió a todos la educación pública gratuita. Morazán, que lo terminaron fusilando los mismos que hoy, o mejor dicho, los descendientes, los que heredaron los principios, la conducta de Rafael Carrera, tan ignorante que no sabía ni leer ni escribir, que firmaba Racacarraca, que aún tiene descendencia en Guatemala, descendencia todavía influyente. Entonces,
ahora es que la cátedra morazánica es peligrosa. Miren, es triste tener que lidiar con la ignorancia. Ayer me tocaba ir a Ilama, a una asamblea de la nueva corriente dentro del Libre que yo estoy organizando para apoyar a Rixi Moncada y abrir espacios a sectores que no se quisieron ir, acompañando a un personaje que se fue del Libre. Ilama es famosa porque ahí hay una cruz en el Parque Central, muy grande. Usted la ha visto, general, seguramente. Si ha viajado a Ilama, y tú igual, Raúl, y los que han ido no me van a dejar mentir. Esa cruz está donde fusilaron a dos hermanos, a uno que se llamaba Cipriano y al otro se llamaba Doroteo, ambos de apellido Cano, que habiendo sido soldados de Morazán, pero realmente anduvieron con Francisco Morazán Quesada. Cuando fusilan a Morazán, allá el 15 de septiembre de 1842, ellos deciden volver a su país, a su pueblo, perdón, que era llamado en aquella época Ilamantepec, a la orilla del río Ulúa, allá en Santa Bárbara. Cuando vuelven, habían aprendido, al lado del hombre más talentoso, brillante y grande que ha pisado la América Central, muchas técnicas, imagínate. En aquella época de oscurantismo, las luces que han de haber emanado de la figura de Morazán. Y como aprendieron cosas, los empezaron a ver raros. Un día una niña tiene una herida y ellos le hicieron un torniquete. Y ahí empezaron a decir, oh, eso es algo que no es de Dios. Un día decidieron hacer canales de irrigación para sus plantaciones y ahí saltaron los curas y los conservadores del pueblo y dijeron, está cambiando el trazo del río que Dios trazó, valga la redundancia. Y los terminaron acusando de brujos porque montaron una escuela para educar. Así funcionan las mentes conservadoras. Le tienen miedo al cambio, a la educación y a la democracia y a todo lo que significa ser algo distinto. Hoy dicen que no hay golpe. El general Maldonado dijo algo que me deja un poco sorprendido, porque señala de que hay que castigar a José Jorge se llamaba, Fortín, el excomandante de la jefe de la Fuerza Armada, que debieron destituirlo, dijo. Así fue que creo que dijo, ¿no? Sí, salió de esa porque de haber dado una declaración política. Sí. Bueno, o sea, al que dice no a los golpes, hay que destituirlo. Hay al golpista. A ese no lo mencionan. A Romeo y a todos los que hicieron, a todos los que lo acompañaron y el precio que pagó Honduras por ese golpe de Estado. Hablando de militares, va a hablar el jefe de las Fuerzas Armadas. Entiendo que está Giovanni Villalobos, ¿verdad? Giovanni, adelante. Bien las cosas, tenemos que estar... Gracias, licenciado Raúl, y sus distinguidos invitados. Don Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, se dirige al personal en este instante donde participa la señora secretaria de los despachos de defensa, Rixi Moncada. Para atrás, por favor, para poder que los de enfrente y los cumpleañeros, sobre todo, estén relajados. Que logre la sombra. En este instante están haciendo algunos cambios, trasladando al personal. Por eso se ve algunas personas que se ha roto el protocolo, porque se está pidiendo que se trasladen. Ahora mismo el jefe del Estado Mayor Conjunto. De septiembre, algo histórico que lo vamos a registrar. Lo vamos a registrar en las galerías de fotografías del Salón de Transparencia. Ayer fue histórico también. Ayer primero de septiembre, donde declaramos el Día de la Hondureñidad a través de un símbolo, un amado símbolo, que es nuestra bandera nacional. Un símbolo que registra nuestra génesis como república. Un símbolo donde registra el inicio de una nueva convivencia colectiva, social, en donde nosotros demostramos, aceptamos el reto de gobernarnos por nosotros mismos a través de la República. Hoy estamos en la víspera del cumplimiento de 223 años
de esa gobernanza entre nosotros, los hondureños. Y es que la izada de la bandera y todo esto que estamos haciendo es un fundamento o es un elemento fuerte, elemental para esta institución y para todas aquellas instituciones que tomen conciencia o que generen esa conciencia, lo importante que es la mística institucional. Toda esta relación horizontal o lateral que hemos tenido de esta solemnidad en esta ceremonia es lo que nos fortalece, porque viene y los entendidos valoramos y podemos ver que a través de ella vamos materializando nuestra fe, nuestras creencias. Izar la bandera es enarbolar nuestra familia. Es un símbolo, una acción que simboliza el progreso, porque elevamos nuestra familia hondureña, elevamos la primera institución hacia el progreso, hacia arriba, para poder tener no solo una visión amplia ni profunda, sino que vertical, y poder tener mucho mejor el camino despejado para poder tomar acciones o decisiones por donde llegar al objetivo o a las metas que nos hemos trazado. Vea entonces cómo es de importante la mística y tenemos que mantenerla en las unidades de formación, de capacitación también. Es así que hoy felicitamos a los cumpleañeros. La verdad que uno debe sentirse feliz. Imaginémonos cuando éramos pequeños, cómo venimos siendo formados y hoy cómo estamos. Así que es motivo de felicitarles, felicidades por ello. Disfrútelo usted porque tiene algo muy importante, tiene su trabajo, tiene su salud y sobre todo pues si está en esta institución sin duda, porque exhortamos a eso, a buscar pensamientos de calidad. Así que felicidades los cumpleañeros. Trascendental este día o ayer fue trascendental porque fue una transición del mando en el máximo cargo de las Fuerzas Armadas, como es la Secretaría de Defensa Nacional en la parte administrativa. Y es que pues será la primera administración de la Secretaría de Defensa Nacional por una mujer aquí en Honduras, y pues ese cargo, ese honor, esa oportunidad pues recae en la abogada Rixi Moncada, en donde nosotros pues nos sentimos muy satisfechos. Es un nuevo valladar, una nueva puerta, una nueva ventana de oportunidades, donde pues la mujer ha venido poco a poco pues escalando y complementando esta institución, y nosotros pues hemos sido testigos de que ha venido a fortalecer esa presencia pues en los niveles del mando. Así que nosotros nos sentimos muy dispuestos a trabajar del liderazgo de usted, señora ministra, abogada Rixi Moncada. Conocerá realmente nuestra esencia, conocerán nuestra fraternidad, nuestro sentimiento, nuestra pasión por esta carrera, que no solamente es de las armas, sino que es del amor a nuestra patria. De manera especial, pues quisiéramos agradecer también el liderazgo que tuvimos, el acompañamiento del señor exministro de Defensa, el abogado José Manuel Zelaya Rosales, con quien, pues, en una plática que hemos tenido muy cerrada, lo que es la Junta de Comandantes y los señores directores, cada quien se expresó sin la presencia de él, pero fui testigo de realmente lo que él se lleva de nosotros, se lleva parte de nosotros, ese liderazgo fraterno, ese liderazgo que buscó, pues, sobre todo la armonía, a pesar de que nosotros somos mucho mayores que el abogado José Manuel Zelaya Rosales, pero ha dejado un buen ejemplo para nosotros, ha dejado amigos y sabemos que él pues es amigo nuestro. Tuvo ese arte de poder pues manejar bien esa verticalidad y poder horizontalizarla. Bueno, sí, el comandante de las Fuerzas Armadas está
recibiendo a Rixi Moncada como la primera mujer jefa del Ministerio de Defensa Nacional. Bien, ¿qué piensa usted de la renuncia de Carlos Zelaya como secretario del Congreso, lo que fue a decir al Ministerio Público, y luego la renuncia del ministro de Defensa? ¿Cómo valora usted eso? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, es un acto que renuncia a su condición, que le da cierto grado de inmunidad parlamentaria, pero que también lo pone en una situación en la cual el Ministerio Público habrá de tomar una acción que oficializa la situación que él está viviendo, el señor Carlos Zelaya. Sin embargo, quiero hacer un señalamiento acá. A este momento, el Ministerio Público ya debe de tener un expediente abierto conforme a las declaraciones que se han dado en Nueva York, a las que está ahora revelando el señor Midencio Kelly Martínez Turcios, y todo lo que tiene que ver con la vinculación de estos nombres. Esperamos de que la justicia obre como debe de obrar. La renuncia del ministro de la Defensa, que se ve como un acto solidario para con su padre, me parece pertinente. Lo que sí, y esto lo voy a asociar para ampliar un poco la respuesta, de este comunicado que hace el Partido Nacional, hay dos cosas ahí que caen dentro del manejo político del momento: lo de la extradición y las renuncias, y también el nombramiento de la señora Rixi Moncada. Los dos últimos párrafos que uno habla sobre el riesgo que pudiera implicar el nombramiento de la señora Rixi Moncada como secretaria de Defensa, y que ahora está al alcance de la inteligencia cubana y todas esas cosas, ahí sí debe de detenerse el análisis, para que, si bien es cierto, esta es una respuesta de tipo político, es un señalamiento de tipo político, no distante de la verdad respecto a la influencia que hay aquí en nuestro país de asesores cubanos, pero también esto implica que el cargo de la Secretaría de Defensa debe de asumirse con una alta responsabilidad en este momento, por dos razones. Esta fricción diplomática que hay entre Honduras y los Estados Unidos puede frenar una intención que hubo con la venida del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, a través de Brian Nichols, recuerda, y a través de la señora Richardson, general, comandante del Comando Sur, en ofertas para fortalecer el sistema de defensa. Incluso hablaron de la repotenciación de los aviones F-5 y otras cosas. Están los programas educativos, es todo un convenio. Ese convenio pudiera verse afectado si este cargo que ahora le toca desempeñar a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, de repente se desalinea de ese compromiso y de ese propósito y opaca la intención de estos convenios con una actividad política que pudiera alejar a la presencia norteamericana con respecto a eso, y eso sería de afectación para las Fuerzas Armadas. ¿Quiere que le diga? Yo pienso lo contrario. Yo pienso que de esta manera Rixi Moncada y los norteamericanos se van a acercar y se van a conocer. Ojo, pensando en las elecciones donde Rixi en mayo se va a retirar y va a buscar la presidencia, y puede ser que Rixi ahí haga una buena relación con los gringos. Es probable y es conveniente. Si fuera así, es conveniente, pero debe de alejarse, ella debe de alejarse de las motivaciones políticas que están provocando esta fricción y este distanciamiento. Y la otra,
el último párrafo, el penúltimo, que habla sobre la constituyente. Yo aconsejo que ese lenguaje sea proscrito de cualquier dirección, desde la dirección del partido en el poder o del asesor de la presidenta, el señor Zelaya, y también de la oposición política, como para crear una atmósfera en que todos estos juegos políticos están propiciando la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Plantémonos nosotros los ciudadanos. La Constitución habla de plebiscito y referéndum para propiciar ese tipo de cosas. No queda al antojo del presidente de la República, del Congreso Nacional o de cualquier poder del Estado propiciar procesos constituyentes. Son del pueblo y eso debemos de conocerlo y debemos de defenderlo. Cualquier intento del poder constituido, ejecutivo o de otros poderes que han jugado con esta figura, facilitado en algunos casos, Venezuela y Nicaragua son de ellos. Vaya, Honduras también, con las decisiones de la Corte del momento. Entonces el Poder Judicial ha jugado perversamente en esto y los ciudadanos lo hemos permitido. En este momento, en esta situación en que estamos en una ruta democrática en razón del proceso electoral, cualquier lenguaje de Asamblea Nacional Constituyente debe ser frenado por nosotros. Y en este sentido, sí, licenciado Valladares, sí, amigo Carlos Eduardo, debemos de saber manejar esta situación y debemos de tener compromiso ciudadano para evitar un exceso en ambas vías del señalamiento que hace este pronunciamiento y que es parte de esta configuración política. Y entenderlo, este señalamiento del Partido Nacional es una contrarrespuesta a los señalamientos que hubieron en su momento y como es juego político, pues debemos de estar acostumbrándonos a que este juego de acción y reacción, buenas, malas, correctas, incorrectas, falsas, verdaderas, estará en el escenario político. El punto es nosotros, la ciudadanía, el pueblo hondureño, ¿qué efectos va a tener en nosotros la denuncia del tratado de extradición? ¿Qué efecto va a tener en la seguridad del Estado estos cambios en la dirección de la política de defensa en este caso? ¿Y qué efecto va a tener el lenguaje político que está introduciendo elementos como la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente? Nosotros, los ciudadanos, debemos de estar alertas y desde luego dispuestos a salvar lo que es nuestra aspiración nacional. Sí, ponerme un poquito de comunicado para que Carlos Eduardo me diga cuál es el fin de todo esto, Carlos Eduardo. ¿Es una crisis insuperable para Libre? ¿Cuál es la situación de Libre después de todo esto? Libre está firme. Claro, hay un ataque constante en contra de nuestro partido porque es el más fuerte. Es cierto que la denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno de Libre es para proteger a las personas allegadas al poder y por eso han querido justificar como algo honorable la renuncia del secretario del Congreso y del ministro de Defensa. El Partido Nacional no sabe lo que es honor. No el Partido Nacional, esos que escribieron eso. No lo conocen. Si no, ni siquiera deberían de estar en cargos públicos. Podrían andar muchos como anda, que ahora hay unos nicaragüenses, otros huyendo. Miren, desde aquí acaba de ocurrir un tema que acaba de mencionar el general, que nos lleva al génesis de todo esto y a la razón de fondo de todo lo que está pasando, el tema de la constituyente. Allá en el 2009 yo tuve muchos debates con personalidades que decían que la constitución hondureña es inmutable, que no se puede cambiar, que se puede cambiar hasta las cosas que se prohíben, que una constituyente, al no estar prevista en el texto constitucional actual, no se puede ocurrir en tu caso. Esto quiere decir que pueden pasar 100 años general y las generaciones no pueden cambiarla,
porque la Constitución lo prohíbe. No, no puede ser así. Sí. El soberano es el pueblo. Claro. Y el pueblo puede decidir si un día la cambia o no. Lo que sucede es que el modelo de país que está construido en los textos constitucionales no responde a la realidad que tenemos del interés de las mayorías. El problema es que Honduras ha llegado a estar como está por un modelo que hay, pues eso no es invención de uno. Existe un modelo, existen reglas, existen diferentes leyes que condicionan la acción de todos los ciudadanos, privilegiando a algunos y evitando la competencia para que otros no crezcan. Eso existe y hay que cambiarlo, tarde o temprano. Y la única forma para cambiarlo es a través de una constituyente. Pero es un tema que le tienen temor y que al final de cuentas, para evitar que el pueblo fuera consultado por una constituyente, dieron el golpe. Para evitar que tuviera posibilidades de ganar las elecciones libres y ganarlas, como las ganó en el 2013 y 2017, dejaron a Juan Orlando y le permitieron hacer todo lo que hizo. Todo lo que menciona en el comunicado del Partido Nacional es lo que hizo Juan Orlando, no lo que hace Libre. Imagínense. Y ahora los corruptos narcotraficantes son los buenos y el villano es Mel. A Mel quieren que él sea lo que ellos son. Entonces ahora el narco es Mel, no es Juan Orlando, está preso. El partido que promovió todo eso es Libre, no es el Partido Nacional. Y hoy que hay un problema, porque lo hay con lo de Carlos Zelaya, la forma en que actúa Carlos es correcta. Es lo mejor que puede hacer en este momento. Pero no se va a proteger a nadie que haya participado en esos actos. ¿Por qué lo hizo 11 años después? Hay que preguntárselo a él. Es una buena pregunta, no la puedo responder yo. E imagino porque hay un video que ha trascendido que puede salir a la luz pública y que salga. Lo que trasciende es que los gringos tienen ese video. Sí, eso es lo que han dicho. Y yo creo que si hay que verlo y que lo hagan público y que procedan conforme. O sea, yo no puedo venir aquí a ser juez defensor, mejor dicho, abogado defensor de Carlos, pero hay que ver la magnitud de lo que ahí pasó. Si hubo ofertas de dinero, si se materializaron o no. Y además, no es lo mismo eso a usar el Estado para traficar drogas, como se usó durante 12 años. Entonces, no hay justificación a los hechos ocurridos según lo que narra Carlos Zelaya. Por eso él pidió disculpas. Y está dispuesto a enfrentarse a las investigaciones y a la justicia que sobrevenga. Hagan lo mismo, señores del Partido Nacional. Hagan lo mismo, Comité Central. Hagan lo mismo, bancada del Partido Nacional. Bancada del Partido Liberal también. Todo aquel que esté con denuncias o con investigaciones, que se despoje de su cargo y que permita que haya una investigación nacional, internacional, imparcial, y que ahí el que tenga que ser llevado a los tribunales o pagar algunas penas, pues que las pague. Explícanos esto, ¿por qué Libre habla de injerencia de los Estados Unidos para el próximo proceso electoral? Estados Unidos, bueno, la embajadora Dogu, ¿qué ha hecho para hacer creer a los de Libre que está buscando que pierdan las elecciones? Primero, se ha alineado públicamente en sus posiciones con la oposición. O sea, Libre cree que Laura Dogu anda buscando que pierdan las elecciones. Bueno, te lo resumo así. Ley de Energía, salió a ella a decir que iban a haber expropiaciones, sumándose al discurso. No sé si se sumó al discurso del Partido Nacional o el Partido Nacional se sumó al discurso de, o mejor dicho, de la oposición. Ley de Justicia Tributaria, que iba a quebrar, iba a ahuyentar la inversión. Eso lo dijo ella. Ley de, el tema de las fideicomisos, igual. Se puso en contra de que el gobierno recuperara la caja pública. Y es de todos conocido que ha tenido influencia en la creación del BOC, que fracasó, y que dos de los candidatos que ellos controlan los mandó al Partido Liberal, sin tener una historia del partido. Yo recuerdo cuando yo milité en el Partido Liberal toda mi vida, hasta después del golpe de Estado que nos venimos a Libre. Pero yo recuerdo que para optar un cargo de elección popular tenía que tener una militancia. ¿Se acuerda, general? Claro. Usted tiene militancia en el Partido Liberal. Así es. Yo la perdí cuando me sumé a otro partido. Si yo volviera, estoy haciendo un caso hipotético que no
va a ocurrir, pero lo hago a nivel de ejemplo. Yo no puedo ir a reclamar allá la militancia que tuve antes. Tendría en todo caso que volver a construir militancia. Porque así debe de ser. Claro, en el caso de Libre, que es un partido nuevo que nació en el 2013, no podía exigirse eso porque no existía el partido. No podía haber militancia, algo inexistente. Y así se conformó Libre y por eso entramos una gran cantidad de exliberales con compañeros de otros sectores sociales y también de otros partidos políticos. Pero entonces hoy, todo lo que quieren decir, todo lo que quieren parar es los cambios que hace Libre. Y lo hacen de forma bajo. La embajadora de Estados Unidos se ha vuelto un referente. Todas las instancias que reciben financiamiento desde Estados Unidos, como el CNA y ASJ, son permanentemente grupos que atacan al gobierno, que no lo hacían con Juan Orlando. Continuamos, vamos con la abogada Rixi Moncada, que asume la titularidad del Ministerio de Defensa. El personal de tropa y auxiliares, aquí está la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero en Casa Presidencial está la comandanta general, la que el pueblo designó para dirigir desde lo más alto la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. En nombre de la comandanta general, en nombre de la presidenta Xiomara Castro, electa por la voluntad popular del pueblo hondureño, yo voy a dirigirme esta mañana a ustedes. En primer lugar, para expresar mi agradecimiento por este recibimiento que inicia con este escudo. Este escudo que tiene 3 palabras fundamentales: el honor, la lealtad y el sacrificio. Esas 3 palabras en las nuevas Fuerzas Armadas que han sumado a su formación la cátedra morazánica, debemos llenarlas de dignidad y debemos llenarlas de contenido patrio en favor de nuestra gente, en favor de nuestro pueblo. Tienen ustedes todos en esta institucionalidad una ciudadana con un poco más de 30 años de servicio en la vida pública y privada, en el área del derecho, en el área de la justicia, en el área de la docencia, pero sobre todo en el área del servicio puesto a disposición de la patria de manera decente, de manera honrada, de manera disciplinada y también de manera comprometida. Es posible levantar al país, es posible desarrollar el país. Ustedes son testigos de la condición en que se encuentra cada una de nuestras comunidades. Son 17 los batallones, 17 son los batallones, son más batallones. A toda la gente, a todos los servidores públicos, los oficiales, los administrativos, que están en todos los batallones y en todos los centros de formación de la Secretaría de Defensa, a todos ellos que les consta la situación en la que está el país, les llamo para que juntos continuemos desarrollando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo hondureño, para que juntos continuemos desarrollando las iniciativas
impulsadas por nuestra presidenta e impulsadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto en base a los planes y a la disciplina que les caracteriza. Hay una función primordial, hay una función fundamental de las Fuerzas Armadas. Y esa función fundamental está justamente establecida no solo en la Constitución, sino en la ley especial. La defensa del territorio nacional. Debemos concentrar parte de nuestras fuerzas en la defensa del territorio nacional, en la defensa de la soberanía patria. No perder el territorio, ni perder la soberanía, ni en la parte física, ni en la parte de manejo independiente y soberano de su institucionalidad. Esa función de las Fuerzas Armadas se complementa justamente en ese artículo 1 de su ley constitutiva por el mantenimiento de la paz. Mantener la paz implica defender la soberanía patria. Mantener la paz implica defender el territorio nacional de fuerzas internas como el crimen, como la corrupción, como el narcotráfico, pero también de fuerzas externas que intentan dirigir nuestros destinos que deben ser siempre respetados y soberanos. Mantener la paz, pero también mantener el orden público. Yo espero, tengo fe y también tengo un compromiso que junto a ustedes vamos a cumplir fielmente el mandato constitucional y legal de las Fuerzas Armadas, que junto a ustedes, con disciplina y con mística, como aquí lo acaba de expresar el jefe del Estado Mayor Conjunto, vamos a continuar desarrollando la credibilidad y la confianza de las Fuerzas Armadas luego de los acontecimientos históricos que nos hicieron víctima al pueblo hondureño, no de la paz, sino de la fuerza y de la violencia que tanto nos afectó. Soy víctima del golpe de Estado junto a mi familia. Y como víctima del golpe de Estado junto a mi familia y junto a cientos de miles del pueblo hondureño, asumo el compromiso de dirigir esta institución para mantener la paz de nuestra población, para mantener la soberanía de nuestro territorio, para mantener el respeto a nuestros valores, no solo éticos y de nuestros héroes, sino nuestros valores también cívicos. Este es mi compromiso. Estoy aquí a la par de ustedes para luchar por la construcción de este país para nuestras generaciones. Creo en Honduras, creo en los hombres y en las mujeres que lo integramos. Y gracias. Estoy segura. Bien, ha escuchado parte del discurso que está pronunciando en este momento la abogada Rixi Moncada cuando asume por primera vez una mujer ministra de Defensa Nacional. Ya nos estamos por retirarnos comentarios de lo que ha dicho la abogada Rixi Moncada, nueva ministra de Defensa, general Maldonado Galeas. Bueno, es un protocolo, es parte de la responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto hacer esta presentación oficial y desde luego los compromisos que se tienen que asumir y que ella los ha expresado en términos de que se cumpla la misión constitucional de las Fuerzas Armadas en torno a la defensa territorial y la soberanía nacional. Es parte de una función que ella, desde esta investidura, debe de garantizar, cumpliendo la política de defensa, contribuyendo a actualizar esa política de defensa y proveyendo a las Fuerzas Armadas de los recursos financieros, logísticos y administrativos que son indispensables para el cumplimiento de esta misión. Éxitos en esa gran función
que lo que esperamos nosotros, tanto los soldados en situación de retiro o de baja, y al igual que los miembros activos de las Fuerzas Armadas, es que también se enmarque en algo trascendente para las Fuerzas Armadas, garantizar el imperio de la Constitución y la alternabilidad del ejercicio de la Presidencia de la República, y más próximo, el ejercicio de libre sufragio, que todo sea por Honduras. Muchas gracias, el general en condición de retiro, miembro del Partido Liberal de Honduras, Luis Maldonado Galeas. Don Carlos Eduardo, ya para despedirnos, su resumen final y luego le pongo la foto. Bueno, quiero felicitar a Rixi por iniciar esta etapa tan importante. Primera mujer ministra de Defensa, y como escuchamos en sus palabras, vemos la mujer hondureña empoderada, con talento, con capacidades y con firmeza, que nos despierta esperanza de saber que las Fuerzas Armadas nunca más volverán a ser instrumentalizadas para dar un golpe de Estado. Porque es lo que pasó en el 2009, las instrumentalizaron y el costo que pagó, el precio, mejor dicho, que pagó la institución castrense fue muy alto por haber permitido que los intereses económicos de pocos masacraran, humillaran y manciaran a las grandes mayorías que querían simplemente opinar. El miedo que le tienen al pueblo hondureño. Construyen discursos en nombre del pueblo, pero no lo dejan hablar. No le permiten que opine y que decida. Hay que construir una nación más democrática. Quiero mostrar una foto para terminar mi participación que mandé a producción. Si son tan amables, quiero verla. Ese es el modelo de intervención que no vamos a permitir que se replique, donde funcionarios de una embajada vinieron a imponernos a un dictador narcotraficante como presidente. Yo le pregunto a usted, amable auditorio, piense y recuerde para que dé la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo actuaron? ¿Qué hicieron y qué dijeron todos esos que hoy nos atacan cuando ocurrió esto? Cuando usted encuentre la respuesta, sabrá de qué lado debe de estar y sabrá que los que avalaron todo esto no pueden volver a gobernar nuestro país, ya que perdieron algo fundamental, perdieron el amor a la patria por entregar a extranjeros las decisiones que solo puede tomar el pueblo hondureño. Gracias, Raúl, por la invitación y buen día, pueblo hondureño. Gracias, general Luis Maldonado Galeas. Gracias, Raúl, por la invitación. Abogado Carlos Eduardo, muy gentil de haber participado esta mañana. Ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Estamos comenzando la semana. Así está Honduras. En los noticieros tendremos más detalles. Siga con nosotros aquí en Canal 11, listos mis compañeros y compañeras de Hoy Estudia. Que estén bien, que tengan una buena semana.